Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser Gracias, Señor. Gracias, Padre. de tu amor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Y quiero vivir Podamos vivir para ti, solo en tu voluntad. hacer tu voluntad, que es lo que anhelamos, Padre. Bendícenos, Señor Jesús. Ayúdanos. Eres mi buen pastor, tú Alabado tu nombre, conoces Señor. Alabado tu mi nombre. camino, Santo eres, Señor. Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia. Puedo Por darnos, Señor, la oportunidad de estar en este sitio confiar, mi para Dios, rendirte adoración, alabanza. Gracias, Cristo. Gracias, Rey. Usted que está ahí en casa, adore a Dios. Adórelo, adórelo. Si puede levantar sus manos, levántelas en adoración al Rey de Reyes, al Señor que vive para siempre. Vamos a tener un momento de reflexión donde la palabra de Dios nos debe de nutrir, nos debe de fortalecer. eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo a ti, Señor. Pongo toda mi vida en tus manos, Señor. Todo lo que soy, todo lo que tengo está rendido a tus pies, Señor. Gracias por este momento, Señor, de alabanza. Te adoramos a ti, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso es alabar a Dios. Qué hermoso es honrar a Dios. Y esta tarde, hermanos, esta tarde venimos a eso, a rendirle adoración a Dios a través de la alabanza, a través de la palabra, a través de la administración que se hace al final de cada evento. Padre Cristo, a todos mis hermanos, nos sentimos muy contentos porque podemos cada día recibir de Él sus bendiciones. Y hoy estamos rendidos a Él, estamos
creyendo que Él está presente en esta transmisión, en esta tarde. Yo les pido que nos pongamos muy atentos a la palabra de Dios esta tarde y que podamos cada día recibir la bendición de Él. Vamos a seguir adelante, vamos a continuar en el trabajo, en lo que estamos haciendo. Y esta tarde la palabra de Dios nos debe de alimentar. Quiero felicitar a la iglesia, quiero felicitar a los hermanos que se conectan, ¿verdad? Queremos que cada uno de ustedes esté atento a la palabra de Dios este viernes, ya a veces perdemos el día porque pues en este confinamiento, pero es viernes, hermanos, es viernes, estoy seguro que es viernes y estamos transmitiendo una vez más una reflexión que sé que va a traer una bendición a su vida. Hoy vamos a hablar acerca del servicio. Muy pocas veces hablamos del servicio, muy pocas veces hablamos de nuestras responsabilidades como hijos de Dios, y ojalá usted esté atento ahí a la palabra de Dios, esté atento a lo que vamos a hablar. Y lo primero que voy a mencionar es la palabra de Dios. Lo primero que voy a poner en el primer sitio es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en San Juan 15:16 me dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y seguramente hay otro versículo que me llama mucho la atención también y quiero compartirlo. Y se encuentra en Colosenses 3:23. Y dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y damos gracias a Dios, hermanos, en esta tarde, porque el Señor nos permite hablar un poquito de lo que es el servicio. Y a veces no somos muy dados a estos temas, porque pues nos requiere que nosotros estemos siempre haciendo el trabajo, haciendo labor. Y bueno, pero le damos gracias a Dios porque podemos hablar el evangelio, podemos hablar la palabra y seguimos con la bendición de ser siervos de Jesús. Dios quiera que se abra el entendimiento, Dios nos dé sabiduría para que todo corazón sea un corazón humilde para servir. La Biblia, en otra parte bíblica, dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Dios bendiga esta palabra y que verdaderamente esa promesa que tenemos de Dios, ¿verdad? Que podamos orar y podamos empezar con este tema esta tarde. Oremos. Señor, en este momento pongo tu palabra, Señor Jesús, a consideración del pueblo, Señor. Te pido los bendiga, Señor, y que cada una de las palabras que vamos a hablar puedan ellos, Señor Jesús, recibirla con alegría, con gozo. Señor Jesús, estamos en tu presencia, allí donde están, Señor, en su sala, Señor Jesús, en su vehículo o donde se encuentren, Padre. Yo te pido, Señor Jesús, que tú bendigas sus vidas y que puedan ellos recibir tu palabra. Permíteme ser un instrumento en tus manos. Permíteme que tu palabra, Señor, llegue al corazón, Padre, y que puedan ellos
recibirla y ponerla en práctica, porque Señor, tu palabra es para practicarla, no es solamente para escucharla, sino para practicarla. Te pido bendigas a tu iglesia, esta iglesia que has puesto, Señor, bajo mi atención, bajo mi cuidado. Padre, permíteme darte buenas cuentas de ella. Te pido por ello, Señor Jesús, que tú obres en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y hagan un alto, Señor, y se detengan a escuchar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo, gracias, Señor, te doy. Amén. En esta tarde y amén. Mire, vamos a hablar y voy a entrar en el tema, la enseñanza de servir en nuestra sociedad. Yo quiero que usted entienda, ¿verdad?, que vivimos en un mundo donde estamos más acostumbrados a que nos sirvan que a servir. Y esta es la enseñanza que hemos aprendido de la sociedad. ¿Cuántas veces no nos hemos enojado por un mal servicio? Pregunto. Tal vez tú fuiste tal vez a un restaurante, esperabas que te sirvieran de la mejor manera, y tú, considerando que tú pagas un servicio, te deben de atender correctamente. Para el mundo, el ser servido es más importante. Se nos ha enseñado que el que manda paga, y el que por esto es más importante ser servido que servir. El que sirve es considerado de menor categoría, es relegado, tal vez hasta pisoteado y menospreciado, y a veces sin ser digno siquiera de recibir una ganancia. Pero, ¿qué es mejor? ¿Dar o recibir? El Señor Jesús dijo que es mejor dar que recibir. Con esto Él estaba expresando que el dar es servir, mientras que recibir es ser servido. Y claro, no es malo recibir, pero hay una bienaventuranza, y la bienaventuranza está en el dar. El que recibe espera que le den, espera siempre la ayuda de los demás, quiere recibir la bendición de Dios, espera el sustento, la bendición, pero también quiere la protección. No es malo ser bendecido. El problema es cuando nos acostumbramos más a que nos den que cuando no recibimos nada. Y cuando no recibimos nada, nos sentimos mal. El que da, va y lleva. Es ir y llevar el mensaje, llevar el evangelio, llevar un discipulado, llevar la ayuda, llevar el alimento. Porque el dar es desprenderse para que otro reciba. Es dar al necesitado. Es servir a los demás y sanar el corazón herido. Es ser generoso con el tiempo, con dinero y con esfuerzo. La Biblia nos refiere y nos dice que el dar trae recompensa. La Biblia menciona en Proverbios 11, 24 y 25, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Vamos a ver
algunas cosas que el Señor nos va a enseñar. Y Él tiene algunas enseñanzas para nosotros. Porque el Señor Jesús nos da el ejemplo y le da el verdadero valor al servicio. Cristo enaltece esta labor, y más cuando lo hacemos para Él y para nuestros semejantes. Por ejemplo, Jesús nos dice que Él tomó la naturaleza de siervo. Dice la Biblia, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tomó la naturaleza de siervo, y Él mismo se llama siervo. Y dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y el Señor cumplió su promesa, porque el precio que yo tenía que haber pagado, Él lo pagó. Él pagó el precio, se hizo siervo, se humilló, se hizo semejante a un hombre. Vino a servir, no a ser servido. Y vino y puso su vida en rescate por muchos. También quiero mencionar que Él se comportó como siervo. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Jesús dijo, ¿no es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Lucas 22, del 24 al 27. De esto podemos nosotros tomar, hermanos, que Él estaba allí, Él sirvió, pero nos dio un ejemplo. Nos dio un ejemplo. Demostró la humildad al hacer la labor de siervo. El acto más conmovedor de lavar los pies ocurrió en la noche última de la vida terrenal de Jesús aquí en la tierra. La Biblia dice que se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. El manto significa autoridad y Jesús se despojó de él, haciéndose el más humilde de los siervos, lavándoles los pies. Y lo hizo para demostrarle a sus discípulos cuánto los amaba, pero también quería darles un ejemplo de humildad. Jesús dio ejemplo de cómo servir y debemos servir como Él lo hizo, con el ejemplo, con humildad, con sencillez, con alegría. El sentirse más grande o desear recibir más honra que otros creyentes son contrarios al Espíritu de Cristo. Jesús nos dice, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Marcos 10, 43 y 44. Jesús fue humilde hasta la muerte. Y dice la Biblia
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, 7. Y en su obediencia fue exaltado como siervo. En su obediencia fue exaltado como siervo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, porque nos vino a mostrar y a enseñar que Él podía hacerlo y que también nosotros podemos hacerlo. Y que nos ha dado un nombre el cual nos identifica como hijos de Dios. Jesús fue obediente y el Padre lo exaltó y lo hizo Señor de todos. Los que sirvieron a Jesús, mientras Jesús estuvo en la tierra, hubo hombres y mujeres que después de ser sanados, por gratitud, le acompañaron, le sirvieron y sostuvieron el ministerio del Señor con sus propios bienes. Un ejemplo son algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes, y otras muchas que le servían con todo lo que tenían. Primero, eran mujeres que habían recibido bendición de Jesús al ser sanadas y liberadas. Cuando se le sirve a Dios, se le sirve por agradecimiento. Por alguna razón, porque fueron liberados, porque fueron sanados. Estas mujeres recibieron esa bendición de poder servir al Señor. Eran mujeres agradecidas con Jesús. Y eran mujeres de diferentes estratos sociales. La Biblia dice, y otras muchas que le servían de sus bienes. Había mujeres que eran tal vez socialmente prominentes, aun sin embargo, ellas por agradecimiento por lo que Dios había hecho por ellas, le servían a Jesús. Eran mujeres que invertían en el ministerio de Jesús de sus propios bienes. Así debemos seguirle y servirle. Así como hicieron estas mujeres, nosotros debemos hacerlo. Que nos cueste, que podamos invertir. Hay que invertir en el reino de Dios. No todo es bendición, no todo es recibir, sino también es dar a Dios. Hay quienes reciben bendición y no bendicen la obra de Dios. No la bendicen, les duele el corazón al bendecir la obra de Dios. La obra de Dios requiere de nosotros, requiere que nosotros invirtamos. Y Jesús, estas mujeres fueron impactadas por Jesús. Estas mujeres fueron motivadas por Jesús, pero porque habían recibido un beneficio, una bendición, y estaban agradecidas con Él. ¿Cómo debemos de servir a Jesús y a nuestros semejantes? El Señor ya nos ha dado ejemplo de cómo debemos servir. No te canses de hacerlo, que llegará el día en que el Señor honrará a cada uno de sus servidores.
todo lo que hagamos, hay que hacerlo para el Señor. La Biblia, en uno de los versículos que mencioné al inicio, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Usted no se esté fijando quién está al frente, porque el dinero no es para el que está al frente. Recuerde que es para Dios. Si usted tiene agradecimiento con Dios, ese es el servicio que usted va a dar, que usted va a brindarle a la obra de Dios. La obra de Dios requiere de muchas cosas, pero a veces no damos lo que debemos de dar porque somos mal pensados y a veces creemos que es el hombre el que lo va a gastar y no es en la obra de Dios. Dios está buscando siervos fieles y prudentes. Jesús nos dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga y le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Seamos fieles, hermanos. Sirvámosle a Dios y que cuando Cristo venga nos halle trabajando para Él. Pero hay que hacerlo con humildad, como el ejemplo que nos da el apóstol Pablo. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Tenemos que hacerlo con sencillez, con humildad. No le hace que nos cuesten lágrimas. No importa que vivamos acechanzas. Tenemos que hacerlo con humildad. Tenemos que ser constantes y diligentes. Los perezosos nunca harán nada para el Señor. Porque por esto la palabra nos exhorta. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y yo le agregaría siempre. No está en la Biblia, pero yo se lo agrego. Sirviendo al Señor siempre. El servir a los demás es servir a Jesús mismo. Dios no se olvida de lo que hacemos. El Señor en su palabra nos dice, porque Dios no es injusto por olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Servir a los demás es servir a Jesús mismo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y me venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Mi hermano, hay muchas cosas por hacer. El servir, hermano, a los demás, el que usted le tienda la mano a su hermano, es hacérselo a mismo Jesús. Quizá esta es la revelación más grande de Jesús, que nos dice
que al servirle a nuestros semejantes, le servimos a Él. Cuando no servimos a nuestros semejantes, a Jesús no le servimos. Entonces ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Sirvamos con alegría hasta que Cristo venga. Tenemos que trabajar y servir hasta que Jesús venga. El Señor dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando venga, a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. ¡Qué hermosa palabra! Seremos dichosos los que estemos haciendo, cuando el Señor venga, que estemos haciendo esto, compartiendo palabra. Jesús ya nos ha dejado su ejemplo. Él ya nos dejó su ejemplo. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Un día Jesús nos dirá: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21. Y obtendremos nuestra recompensa. Entonces el rey les dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esto, hermanos, es lo que el Señor nos recomienda que hagamos. Hermanos, que Dios permita que lleguemos hasta el final, que podamos servir al Señor, que nuestros dones, que nuestros talentos que Él nos ha dado, los llevamos hasta el final. Y de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el de enseñar, en enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, hágalo con alegría. Mi hermano, esta es la reflexión de esta semana. Jesús y el servicio. Yo creo que quedó bastante claro. Todo lo que hablé fue palabra de Dios. Y espero que quede claro lo que Dios quiere de nosotros. Lo que Él anhela que nosotros hagamos. No mires a quién vas a servir. Si es alto, es bajito. Si es robusto, si es delgado. Si es moreno, si es güerito. Si es guapo o no es guapo. Hermano, amigo, yo te invito a que aprendas el ejemplo de Cristo. Cristo nos trajo una lección grande y nos la entregó en nuestras manos. Hay que servir con alegría, con gozo, y que quede la satisfacción en nuestro corazón, y que el Señor cuando venga nos encuentre sirviendo. Mi hermano, Dios los bendiga, Dios los guarde. Enseguida voy a cambiar un poquito, voy a hacer una oración y también pues invitarlos a que sigan ustedes acompañando los viernes en estas transmisiones. Les amo en el Señor. Estamos muy contentos porque Dios nos ha bendecido. Y si alguien ha pedido la oración a través de
de esta transmisión, pues voy a hacer alguna excepción, ¿verdad? No es día de oración, es día de reflexión, pero sí podemos orar, claro que sí, porque hay necesidades y esas necesidades el Señor ya se las he presentado al Señor y Él ya las conoce. Y vamos a orar por la familia Moore de San Diego. El señor Moore tiene cáncer en el oído y la señora se cayó y se rompió la rodilla y pues está ahí incapacitada. Lo pide nuestra hermana Mónica Vicenteino. Dios bendiga a mi hermana por tener esa fe. Creemos que Dios va a responder a esa fe. Téngalo por seguro, mi hermana, que Dios va a obrar en la vida de ellos. También quiero que pidamos, que oremos más bien por el hermano Obed Reina, pastor de la primera iglesia de la ciudad de Mexicali. Su esposa le declararon el COVID y hermano, estamos muy angustiados. Es un amigo muy especial de la familia y bueno, toda la familia que está en Mexicali se congrega con él y verdaderamente pues estamos pues conmovidos, ¿verdad?, por este daño que esta enfermedad ha causado a su vida. Pedimos que Dios los bendiga, los cubra y vamos a orar por ellos. Vamos a orar también por la mamá de una compañera de trabajo de la hermana Gaby, también igual tiene COVID, su nombre es Irma Jiménez. Y vamos a orar, vamos a clamar a Dios. Tenemos un Dios de poder, un Dios de milagros. También por la señora Gladys Juárez de Guatemala. El hermano Carlos Arrazola el martes nos pidió la oración. Espero que él esté conectado en este momento y pueda recibir también la bendición a través de estos medios. Y el hermano Iván también pidió la oración por sanidad del COVID por el señor Horacio González. Hermanos, esta enfermedad ha causado muchos males, pero creemos en un Dios todopoderoso que nos va a librar y que va a librar a muchos más, y que ya, hermano, pidámosle al Señor que ya cese toda esta mortandad, esta enfermedad, que ya el enemigo ha lanzado contra la humanidad, como haya sido. No vamos a investigar cómo, pero creemos, hermano, que esto también viene a traer una lección o una enseñanza a la iglesia, en que debemos de orar más cada día. Oremos pues en esta tarde. Padre, te presento estas necesidades de las cuales te he presentado ya, Señor. Yo quiero que tú obres, Señor. Vayas allí a los hogares, a las familias. Señor, extiende tu mano santa de poder y permite que tu Santo Espíritu, Señor, more por fe en sus corazones, Señor. Activa esa fe en mis hermanos que hicieron la solicitud de oración. Permite que ellos, Señor, las personas sean alcanzadas por esa bendición de tus hijos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo rogamos, Señor. Y te lo pedimos en tu nombre. En el nombre de Cristo, gracias te damos, Señor Jesús. También por Ezequiel Bañuelos, por su hermano, que también está necesitado de oración. Vamos a incluirlo también. Señor, también te presentamos a Ezequiel. Tú conoces su necesidad. Quien haya presentado la necesidad, Padre, tú ve ahí donde está, Señor. Tu mano poderosa puede hacer grandes maravillas. Obra, Señor, un milagro. Obra milagros, Padre, poderosos, para que las almas se conviertan a ti y crean en ti, Señor, y te busquen, Padre. En el nombre de Jesucristo, declaramos sanidad por tu sangre, Señor, por tu poder, por tu nombre, porque eres el Todopoderoso. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tus bendiciones, por lo que nos diste en esta tarde. Mis hermanos, Dios los pague, Dios los bendiga. Y bueno,
deseamos lo mejor. El día domingo estaremos nuevamente en una transmisión en vivo a la 1:30 de la tarde. Esperamos, hermano, que sea de bendición también ese día. Comparta, hermano, estas transmisiones, que otros también las alcancen y que sea de bendición para todos. Dios los bendiga, mis hermanos, Dios los guarde y hasta la próxima.